Si estás pensando en dar tus primeros pasos en el mundo de la producción musical, tenemos para vos la propuesta ideal, el DAW, un módulo dedicado a entender la herramienta fundamental para todos los productores y productoras del mundo. Es un programa o una plataforma digital que nos permite manipular el audio y trabajar de hecho en formato multipista, es decir, poder grabar diferentes audios para poder crear una mezcla final e incluso poder manipular cada uno de esos audios en forma independiente para lograr un producto equilibrado y profesional. El avance de la tecnología, afortunadamente, hoy nos permite poder realizar producciones profesionales desde la comodidad de nuestros hogares. Y es la idea que a través de este módulo también puedas entender cómo poder armar tu espacio de trabajo ideal, cómo aprender a utilizar las herramientas digitales. Hoy tenemos acceso a mucha información y eso es maravilloso. Permite que quizás podamos aprender a utilizar herramientas simplemente accediendo a tutoriales y demás. Pero hay algo que sí debo mencionar, que nada se compara a tener la experiencia en vivo o poder trabajar con un tutor o una tutora en forma personalizada y directa. Esto es lo que ofrecemos desde Artes. Nuestra propuesta es que puedas acceder a material de estudio, pero que a la vez también puedas tener tus sesiones en vivo con los tutores o tutoras de la escuela. Poder acceder a la información sin duda es maravilloso, pero a la vez puede ser un arma de doble filo. Y esto significa que muchas veces los tutoriales que encontramos en línea son muy especializados en cuestiones muy específicas y quizás nos perdemos todo el proceso previo para entender cómo funcionan las herramientas fundamentales o para entender quizás la terminología más común utilizada en el campo de la producción musical. El DAW es un módulo que también tiene como objetivo que puedas encontrar ese vocabulario, que lo puedas utilizar. Es también la idea que vos puedas desarrollar un pensamiento lógico detrás de lo que es la producción musical. Soy Ezequiel Iglesias, músico-compositor, productor y multiinstrumentista con más de 20 años en experiencia en el campo de la producción musical y también en el campo de la docencia. He trabajado para diferentes escuelas de formación musical a lo largo de mi carrera, así como también he trabajado para infinidad de artistas y en diferentes proyectos relacionados incluso a empresas como Netflix, Nickelodeon, Sony Music, Universal y demás. En el ámbito de la producción musical es conveniente poder entender cómo funciona, por ejemplo, el sonido, entender cómo funciona el sonido desde su raíz, cuáles son los elementos que lo componen, qué tipos de mediciones o qué tipo de parámetros debemos tener en cuenta para poder hacer, por ejemplo, una mezcla de sonido. Eso es muchísimo más importante que saber las marcas de todos los compresores o tener una librería gigante de plugins y demás para poder manipular el audio. La estrategia es fundamental en un proceso de mezcla. Así como también en un proceso de producción musical con una buena planificación y con objetivos claros y demás, hace que todo el proceso sea mucho más sencillo. En el ámbito profesional, el tiempo, como lo saben, vale oro, entonces en la medida que nosotros podamos ganar tiempo y podamos realizar producciones cada vez más profesionales, se nos van a abrir muchas más puertas sin duda. Para eso entonces hemos creado el DAW. El DAW es un módulo que no solamente te va a permitir entender las nociones básicas en el campo del audio analógico y digital, aplicado específicamente a una estación de trabajo, sino que también vamos a tratar de compartir contigo estas estrategias fundamentales para hacer que tu flujo de trabajo o estrategias de trabajo sean cada vez más óptimas. En definitiva, tenemos aquí un módulo súper completo que está pensado para aquellas personas que quizás no tienen experiencia formal en el campo o que ya vienen experimentando también con sus DAWs y con sus home studios y quizás necesiten reforzar también conocimientos fundamentales. Muchas veces hablamos de frecuencias, hablamos de decibeles, pero no sabemos quizás en profundidad qué significa eso, qué es lo que afecta a la frecuencia en el sonido, o entender que quizás las mediciones en decibeles no son todas iguales y que el decibel, por ejemplo, por sí solo no significa nada si no establecemos un punto de referencia. Son un buen ejemplo de que quizás hacemos uso de ciertos elementos y no sabemos en profundidad un plugin o un efecto qué está afectando o qué parte fundamental del audio está afectando. Por otra parte, también es importante mencionar que en este módulo abordaremos también el formato MIDI. Es un formato de comunicación en realidad que lleva con nosotros más de 40 años, que ha permitido transformar señales analógicas en señales digitales y de esta manera quizás, poder tocar un controlador, lo que llamamos un controlador, que es un hardware que nos permite crear información musical y poder transformarla a un vocabulario binario muy sencillo y muy liviano y traducir eso, por ejemplo, en nuestro DAW utilizando, por ejemplo, diferentes instrumentos o automatizaciones y demás. El uso del formato MIDI es fundamental, sin duda, para cualquier productor o productora que esté dando sus primeros pasos o súper avanzado. En definitiva y en conclusión, tenemos aquí una propuesta para comprender a fondo las herramientas fundamentales que utilizarás toda tu vida para hacer tus producciones musicales, y la que le da el nombre a este módulo es
el DAW o la estación de trabajo de audio digital o Digital Audio Workstation. Te damos la bienvenida a este módulo para que puedas llevar tus producciones al siguiente nivel. Te espero en eArtes.